el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Saludos a todos. Chag Sameach. Vamos a empezar lo que nosotros ya tuvimos una serie de 3 clases sobre Pesach. Entonces lo que quiero hacer en esta, antes de empezar a repasar alguno del material que estuve hablando, quería abrir si alguien tiene alguna pregunta que le queda pendiente sobre la fiesta de Pesach, de lo que habíamos hablado anteriormente, que por favor si quiere hacer esa pregunta o quieren que yo empiece a dar la clase. Shelly. Perdón. ¿Cómo están? Cuando empieza uno Shabbat, siempre se compran lo que son los dos halal breads. Okay. Pero como se tiene que acabar para el lunes que empieza Pesach, ¿se puede comprar un halal bread? No, sería mejor sería mejor comprar 2 pequeños. 2 like egg rolls. Que sean enteros. Sí. 2 jalot enteros, pero que sean pequeños. Ok, entonces no se compra el grande porque se pierde. Yo con mi carne, Rabbi, ¿qué es lo que hago con ella? Explícame lo que dice con la carne. Por ejemplo, tengo steak, tengo en el congelador un poquito de carne. Si la carne no está cocinada o no cruda, está cruda, no hay problema. no hay problema. No hay problema. Mientras no la hayas cocinado, no la hayas sazonado, todo está bien. Okay. Yeah. Eso era lo que estaba un poquito confundida, si lo podía dejar o... No hay problema. No hay problema. Ahora, uno de los detalles, ¿alguien más? Perdón, no quería interrumpir. Quería preguntar algo. A mí me impactó mucho viendo el video donde usted habla de un sándwich de una persona que queda a la deriva en el mar, un ejemplo que le pusieron a unos rabinos. Y de ello capté que lo más importante es lo importante que hay en esto es el hametz. El hametz, correcto. Que es bien serio, que es más serio que comer cerdo. Correcto. Entonces yo decía, cuando uno vive en compañía de otra familia o de la familia que no practican el judaísmo, Sí. entonces ¿cuál es la solución? Sí. Si yo no puedo obligar a las otras personas a que no coman pan, a que no... Fabulosa coman, la pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución para uno que está dentro de estos caminos? Fabulosa la pregunta. Eso es lo mejor. Primeramente, déjame dar un paso para atrás para coger impulso, ¿no? Entonces, lo primero que quiero mencionarles, yo creo que algunos de ustedes estuvieron aquí cuando teníamos una estudiante que era joven y estaba aprendiendo y quería convertirse al judaísmo y vivía todavía con sus padres y ellos tenían un árbol de Navidad, ¿te acuerdas? Ella tenía un arbolito de Navidad y entonces ella llegó a la clase buscando que nosotros la apoyemos porque ella quería sacar el árbol de Navidad de sus padres, sacarlo de la casa para que ella pueda disfrutar la fiesta de Hanukkah. Y yo siempre sueno la nota discordante. Entonces le dije, no, al revés. Tienes que darte cuenta que esa es la casa de tus padres y que tú eres la que estás cambiando, no son ellos. Entonces, ella tiene que respetar la casa de los demás. Entonces, es una situación difícil. Cuando una persona está explorando el judaísmo y está aprendiendo y está empezando a inculcar, a incorporar a su vida las prácticas del judaísmo, y los demás de la familia están viendo este cambio y tal vez ellos no tienen la misma experiencia que uno, y lo peor que puede ocurrir, lo he visto, personas que se convierten al judaísmo y causan división en su familia. El judaísmo no tiene interés en causar división en familia. El judaísmo es
el camino de la paz. Entonces, uno tiene que darse cuenta que cuando uno va haciendo cambios en su vida, los cambios no tienen que ser de noche al día, no tiene que ser todo de pronto. Los cambios son poco a poco, son graduales, ¿no? Entonces, llega al punto a donde uno tiene que negociar con su familia para que uno esté cómodo uno mismo, pero también para que ellos no se sientan tan incómodos. Entonces, poco a poco uno va haciendo estas acomodaciones, ¿no? Y trata de hacer lo mejor posible. Pero llega al punto a donde uno dice, yo tengo que vivir una vida independiente, tal vez tengo que vivir una vida independiente porque yo quiero expresar mi judaísmo. Entonces, uno empieza a ponerse independiente. Pero hasta cuando una persona se separa y, por ejemplo, renta un apartamento y se quiere tener un apartamento, una casa donde uno vive, que es una vida judía, uno nunca debería, de acuerdo con el judaísmo, nunca debería de maltratar o despreciar al resto de la familia. El judaísmo es una religión. La razón, si yo podría, yo me convertiría al judaísmo ya. Yo me convierto todos los días al judaísmo. A mí me gusta tanto. ¿Por qué? Porque es una de la religión que yo más he conocido que tiene respeto para los demás. Déjame darte un ejemplo. Cuando en el judaísmo la carne de puerco trefada completamente, ¿no? No es kasher. Pero cuando un gentil come carne de puerco, nosotros no le vemos nada mal. Es nada más la gente que han entrado al pacto del judaísmo que le aplica esa ley. Entonces, también a través del proceso de conversión, uno empieza a adquirir las costumbres y las prácticas del judaísmo, y la ley no es tan estricta que tiene que ser 100% durante el proceso de la conversión. Déjame dar un ejemplo. Yo tengo personas que empiezan a estudiar para convertirse al judaísmo y me dicen, oh, pero yo no puedo, ahora me siento que no puedo viajar en Shabbat a venir a la sinagoga. Entonces, ¿cómo voy a aprender sobre Shabbat si no puedo viajar en Shabbat? Entonces, nosotros, los rabinos ortodoxos, le decimos a esa persona, no, todavía la ley de Shabbat no te aplica estrictamente. Ven a la sinagoga, anda en automóvil, anda en autobús, para que llegues y puedas aprender. Entonces, esto todo se va combinando, ¿no? Porque uno tiene que hacer ciertos cambios poco a poco. Entonces, lo que yo haría, para responderte a la pregunta, muy directamente sobre Pesach, lo que yo haría, lo primero es hacer algún tipo de seder en mi casa. Comer matzá, evitar todo lo que uno pueda al hametz. Si las demás personas de la casa están comiendo hametz, eso no quiere decir que tú lo tienes que comer. Simplemente crear una separación. Cuando una persona observante de Torah va a una casa que la gente no guarda en kashrut, no se supone que uno entre, y esta es mi opinión, he visto demasiado que la gente que se vuelve religiosa usan la religión para dividir. No es así. Uno llega a una casa a donde la gente no está observando y aunque no puedas comer lo que ellos estén sirviendo, uno encuentra algo que uno pueda comer. Una manzana, un plátano, algo para que ellos no se sientan que uno lo está despreciando. El desprecio es un sentimiento terrible. El judaísmo no tiene interés en despreciar a los demás. Entonces uno tiene que crear un balance en su vida y poco a poco empieza a adquirir eso, hasta que llega al punto a donde uno dice, mira, yo tengo que vivir, me siento tan comprometido con el judaísmo que tengo que vivir una vida completamente judía. Plenamente, quiero dar un ejemplo. Mucha gente empiezan en el proceso de conversión. Yo he conocido mujeres casadas que les gusta Kabbalah, que les gusta el judaísmo, que empiezan a estudiar y ellas empiezan en el proceso de conversión, su esposo no. O viceversa. Un señor que venga a estudiar judaísmo y su esposa no tiene ese interés. ¿Qué dilema más terrible? Porque el judaísmo no tiene intención de crear división en la familia. Entonces es un proceso que a donde uno tiene que tener mucho cuidado. Porque uno se tiene que dar cuenta que uno es el que está cambiando. No es ellos.
Ellos se casaron con uno, ellos entraron en pareja con uno, y era una persona normal anteriormente. Ahora es una persona que viene a convertirse al judaísmo, o que de pronto le nace el judaísmo y desea apegarse al judaísmo. Esa es la persona que no es normal, ¿no? Entonces, ¿me entiende la idea? Entonces, esa persona uno tiene que ir poco a poco presentándole, mira, esto tiene gran importancia, tiene gran significado para mí. No quiere decir que la gente que no está de acuerdo con nosotros están erróneos. Lo que quiere decir es que yo estoy compartiendo lo que tiene gran valor para mí, lo que yo estoy descubriendo que es parte de mi vida. Entonces, esa pregunta es muy importante. Entonces, Manny, y ahora el caso contrario, por ejemplo, estando en Eretz Israel, y están en la cárcel, y hay un árabe y hay un judío. Ahí, ¿cuál es la situación? El árabe quiere pan, pero llega Pesach y pues, la cárcel debe estar lejos de todo Hametz. ¿Se le debe obedecer al árabe para darle pan? o sea, antes de responderte a esa pregunta, Eliyahu, tengo que comentar que casi siempre toda la gente que estaba sentada alrededor de esta mesa estaban preocupados por esa situación. Y toda la gente que nos miran por el YouTube y por la computadora también tenían esa preocupación. ¿Por qué? No me imagino que ninguno de ellos estaba preocupado por eso. Pero déjame responderte a la pregunta teórica que me acabas de hacer. No, la situación en ese caso es que el judío no puede ser dueño de Hametz. Entonces, a darle de comer a él, tiene que esperar hasta después de Pesach. Pero si tú estás en casa de un gentil, si vives en una casa, o uno está explorando el judaísmo, ¿sabes cuántos jóvenes nosotros tenemos? Hay un joven de Colombia, 20 años, que nos ve por el YouTube, por el canal. Ese muchacho tal vez está creciendo en su judaísmo, y sus padres a lo mejor están o no están. Nosotros no sabemos. Entonces, los jóvenes a veces se llenan de pasión, como yo tenía pasiones anteriormente, antes ya se me pasaron, pero se llena uno de emoción y quiere hacer cambios de pronto. No, así no es. El judaísmo, poco a poco, uno va tomando cambios, haciendo pasos y va desarrollando los mitzvot. Hay una gran respuesta que el Lubavitcher Rebbe, el Rebbe de Lubavitch, un señor se paró en la fila, o en la cola, como le dicen los cubanos, pero se paró en la fila para saludar al Rebbe de Lubavitch un domingo, y el Rebbe de Lubavitch se ponía todos los domingos y daba $1 a cada persona para que se lo den, para que empiecen a darse de acá. Y entonces le daba una bendición. Y le daba una bendición, y la gente le decía, mira, tengo este problema. Entonces él oraba con ellos y le daba una bendición. Entonces un señor le dijo, mira, yo quiero vivir una vida observante de la Torah, pero 613 mitzvot es mucho, es tanto. El 613 mitzvot es una vida entera, es tanto, un cambio enorme. Entonces el Rebbe le dijo, no pienses que tú no tienes que hacer 613 mitzvot. Entonces el Señor le dijo, pero yo no tengo que hacer 613 mitzvot porque yo soy diferente de los más judíos. Le dice, no, tú solamente tienes que hacer una sola mitzvah. Una sola mitzvah, y esa es la que tienes en este mismo momento. Entonces, cuando yo lo empiezo a analizar, si yo estuviera en esa situación, la forma que yo lo haría es incorporar matzah. Tener la experiencia de comer matzah. Tener la experiencia de comer matzah con las hierbas amargas. Tener la experiencia de crear un seder. El próximo año, un poco más. El próximo año, yo hago un seder y yo invito al resto de la familia. Yo estoy en control de esa comida, porque yo soy el que hice la invitación. ¿Me entiende la idea? Y poco a poco uno va incorporando a los demás. Si ellos no se sienten mal, bien. Si se sienten mal, mi intención no era insultarte, mi intención era darte la bienvenida y compartir contigo algo que tiene significado para mí. Yo no creo que nadie se ofenda con que uno comparte lo que tiene gran significado para uno. En mi casa no pasa eso. Mi hermana incluso los sábados hace conmigo Shabbat. A ver, ella no puede, digamos, ella no lo abre porque está trabajando, pero le gusta sentarse a cerrarlo conmigo. Claro que sí. ¿Cerramos Shabbat? Dice, sí. Claro que sí. Eso hace, pero sí. Mi sobrina dice, a mí no me vas a quitar el pan, ni me vas a quitar mis galletas, ni nada. Y tienes que decirle que no tienes interés en hacerlo. Yo quiero limpiar mi casa,
No, de pero todo tienes eso, que pero limpiar, no puedo. tienes que limpiar la parte que es tuya. Ya, mi Tienes que cuarto. limpiar la parte que es tuya. Pero asegúrale a ella que tu intención no es quitarle a ella nada. Tu intención no es quitarle a los... Esto es muy importante. La razón que yo cogí ese camino, yo sé que es un poco alargado, pero la razón que ando en ese camino es porque es muy importante entender esta base del judaísmo. Nosotros no... Cuando alguien anda en el proceso de conversión, no es el proceso de quitarle a los demás lo de ellos. Es yo quiero adquirir lo que es mío. Al yo adquirir lo que es mío, no quiere decir que yo te voy a quitar a ti nada. Yo no estoy diciendo que ustedes están mal, yo estoy expresando lo mismo como líder, maestro religioso. Yo no les digo a nadie que esas otras religiones están mal, pero les puedo asegurar que la religión que yo practico es la correcta para mí. Cuando era más joven, se acostumbraban, tenían grandes discusiones religiosas entre los misioneros del Jews for Jesus, los mesiánicos, y yo, el único testimonio que yo tengo en la discusión con los mesiánicos es el testimonio mío personal. Asher Kideshanu Bemizotav Tzivanu. Le doy gracias a Dios que me hace sentir bien cuando yo guardo estos mitzvot. La ley, la práctica de la Torah, yo les digo, en la filosofía mía de ver esto, es que los judíos, nosotros que estamos dedicados a vivir la Torah, el cristianismo dice, bueno, que ellos viven por la gracia y que nosotros vivimos por la ley. ¿Sabe lo que yo les digo? Que yo vivo por la gracia de la ley. Yo vivo y yo me conecto a Dios. Y yo soy salvo y tengo una relación íntima con Dios porque Dios me dio a mí la ley, la Torah. Y cuando yo hago los mitzvot, yo me siento enaltecido, santificado, conectado a Dios. Eso quiere decir que otra gente tiene otros caminos. Y yo no lo voy a quitar a ellos. Yo lo que quiero es adquirir para mí. Entonces, si ella quiere comer pan y ella quiere comer sus cosas, que lo coma. Y exprésale, dile, que lo coma, que lo disfrute. Pero a mí tiene gran significado no comer jamás. Eso es todo. Y es muy importante asegurarle, ¿eh? Rabino, ya que usted está hablando de armonizar, ¿no? En líneas generales, debimos haber invitado a Obama, ¿no? ¿Está viendo? ¿Ah? Armonizar, cuando yo hablo de armonizar, qué bueno que lo dijiste, no la parte de Obama, pero la parte de la primera parte. La armonía y la negociación en este tipo de situación no es que yo quiero hacer tan bien, tan bondadosa, que yo voy a comer pan también. No. Tú comes tu pan y yo como mi matzah. Tú haces tu cosa y yo hago la mía. ¿Por qué? Porque a mí me da gran significado. Ese es el proceso. Entonces, poco a poco uno llega al punto. Los jóvenes, yo les digo, tú no puedes faltar el respeto a los padres, diciendo a los padres, cambia tu vida. No. El judaísmo es la religión que empodera a las personas a ser individuos. La mejor armonía que puedes hacer es respetar el camino del otro, pero yo también respeto el camino mío. Esto me agrada, esto me hace sentir bien y es una parte importante de mi vida. Y esto es el camino de Pesaj. El camino de Pesaj. Si Faraón hubiera permitido el éxodo del pueblo judío, nada malo le hubiera ocurrido. Tú tienes tu vida, nosotros tenemos la de nosotros, cada uno coge su camino. Parte de la experiencia. El judaísmo es una religión que empodera a las personas a vivir lo que ellos están sintiendo. ¿Sabe lo que dice el Talmud? Que si una persona viene a un rabino y le dice, ya yo no puedo vivir un día más sin convertirme al judaísmo, el rabino tiene que responder. ¿Por qué? Porque esa alma está hablando. Esa alma ya no puede más. Entonces, hay que responder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Todos los arreglos que hay que hacer. Pero esa alma está respondiendo. Entonces, esto es una parte muy importante del desarrollo, del escoger este camino. Pero recuerda que es el problema es este. Si podría yo aconsejarte
que dejes de atrás todo lo demás y anda tú, no tiene tanto poder como decir, yo voy a progresar por mi propio deseo, pero no voy a dejar atrás a los demás. Me voy a quedar conectado con ellos, le voy a dar el respeto de ellos. ¿Me entienden? Es muy importante, muy importante. Gracias. El compromiso con los mitzvot es sumamente importante. Uno de los pasos más importantes de la conversión es poder expresarse a uno mismo y expresarle un testimonio a la corte rabínica que dice, yo voy a aceptar los mitzvot y yo voy a vivir de acuerdo con los mitzvot. Yo me siento conectado a los mitzvot. Yo creo que yo le conté a algunos la experiencia que tuve con un joven dominicano que estaba convirtiéndose al judaísmo. Y yo no tenía tanto apuro y le enseñaba y le daba clases y él estaba muy ansioso de convertirse. Y después de un tiempo me llamó antes de Pesaj y me dice, Rabino, yo quiero convertirme antes de Pesaj. ¿Por qué tiene que convertirte antes de Pesaj? ¿Por qué no puedes esperarte después de Pesaj? Entonces, porque yo quiero comer matzá. Pero tú puedes comer matzá cualquier tiempo que tú quieras, cómetelo. Entonces dice, no, dice, yo quiero ser mandado a comer matzá. Yo quiero tener la jová, el mandamiento de comer matzá. Cuando yo como matzá, no habiendo convertido, yo como la matzá porque a mí me gusta comer la matzá, o porque a mí me agrada comer la matzá. Pero yo quiero comer matzá porque Dios me mandó a comer la matzá. Enseguida que me dijo eso, hicimos un betén, tuvimos que convertirlo. Porque el compromiso es un compromiso total con los mitzvot. Entonces, uno tiene que tener cierto control de su casa, de lo que lo rodea a uno. Pues la casa donde uno vive es un templo, ¿no? Entonces, poco a poco uno va incorporando esos mitzvot. Y esto no es solamente para la gente que se está convirtiendo, también son para la gente que se están volviendo observantes. Hay gente que se van, de pronto, Págata, se volvió Shomer Shabbat. Eso no dura. Pero cuando es un proceso alargado, donde la persona está estudiando Torah, está incorporando mitzvot poco a poco, eso dura toda la vida. Eso se queda toda la vida, porque son cambios que uno va haciendo gradualmente. Y la personalidad y todo lo demás cambia alrededor de uno. Yo creo que los cambios graduales significa que la persona cada día se va enamorando más. Sí. Claro, va aprendiendo más cada día, Sí. va avanzando más, Sí. un poquito. Eso, little by little. Yeah. Yo quiero entonces, ¿hay otra? ¿Sí? No puedo expresarte lo importante que es esa pregunta. Es tan importante, muy agradecido por preguntarla. Lo considero tan importante. Mira, por eso que estoy pasando tanto tiempo con él, porque yo pienso muchas veces en esto. Tuvimos en esta congregación, hay una señora que se convirtió al judaísmo, y cuando el padre, ya pasaron muchos años, hace años que ella está casada, se convirtió al judaísmo, se casó con un hombre judío, sus hijos ya son hombres y mujeres judías, y el padre de ella murió, y el padre de ella no es judío. Entonces llamó a un rabino ortodoxo y le preguntó al rabino ortodoxo, ¿cómo yo expreso luto? Mi papá no era judío. Van a hacer una misa para él. Yo no puedo ir a una misa, yo no creo en eso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo expreso? Entonces el rabino ortodoxo no tenía mucha experiencia con personas que se han convertido, y él sabía que nosotros teníamos una conexión. Le dijo, pregúntale al rabino Viñas. Entonces en ese caso le dije, no, tienes que decir Kadish, tienes que hacer Shiva para tu papá. No porque él es judío, porque tú eres judía. Entonces la forma que los judíos expresamos el luto es siendo lo que nosotros somos. ¿Me entiendes? Entonces el luto no es por él, no es por el difunto, porque el difunto se fue a mejor lugar. Pero el luto es por la pérdida mía. Entonces, ¿cómo yo voy a expresarlo? Como lo que yo soy.
¿ya? Entonces ella hizo una Shiva completa. Pero mucha gente no conoce bien la experiencia del proceso de conversión. Otros rabinos se frustran mucho. Y yo quiero que toda la gente que me estén viendo por el internet, por la red, por YouTube, entiendan lo que yo les voy a decir. Muchos rabinos, aunque tengan buenas intenciones y quieran ayudar a una persona a convertirse, no entienden que el proceso de conversión va por etapas. ¿Entienden? Va por etapas. Y entonces llega una persona que no tiene experiencia y quieren que uno cambie de día a noche. Eso es imposible. Entonces, todo va paso por paso. Por esa razón, los rabinos tienen que tener cierta compasión y entender que esto es un proceso dinámico humano de crecimiento. El proceso de crecimiento dinámico humano es como un baile, un paso para atrás, dos para adelante. Un paso para atrás y dos para adelante. Uno va avanzando, pero a veces toma un paso para atrás. Y yo les digo, cuando toma el paso para atrás es para coger impulso. ¿Ya? Igual que el corredor que se echa para atrás un poco para coger impulso a tirarse. Entonces uno, a veces se equivoca la gente. ¿Ya? Se equivoca. Ok, uno experimentó con algo judaico y no lo hizo 100%. ¿Qué? Es parte del proceso de aprender. Entonces, la próxima vez lo hace bien. O a lo mejor uno se equivoca 10.000 veces. Pero todas esas 10.000 veces van acumulándose hasta el punto donde uno puede hacerlo. Entonces es muy importante entender y tener paciencia con uno mismo también. Y también hay otro factor, don Rabino, que cuando la persona se va acercando al judaísmo, está abandonando un medio y se va envolviendo en un nuevo medio. En la medida en que ese medio lo va recibiendo, él también va creciendo. Sí, absolutamente. Es muy importante que eso que él está dejando atrás es todo lo que ellos conocían. Y que todo el ambiente que lo rodea a uno lo conoce. Entonces uno es la persona que es rara. Entonces uno tiene que ir poco a poco, educando a los demás, educándose a uno mismo, encontrando otras partes de uno y destapando partes que uno no sabía estaban ahí y de pronto sale a la luz. Entonces esto es parte del proceso de la conversión. Ahora, ¿sabe lo que más me agrada de la pregunta? Es que es exactamente la experiencia del pueblo judío en el proceso del éxodo de Egipto. El vivir en tierra ajena entre los egipcios y descubrir que nosotros somos diferentes. Algunos de nosotros nacimos en Egipto, pero el alma no está en Egipto. El alma es parte del pueblo judío. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, las limitaciones de vivir en una forma que es diferente a lo que el Espíritu nos estaba diciendo, toman mucho tiempo a través de los milagros y a través de las revelaciones que Dios le da a uno. Dios lo va guiando poco a poco. Entonces uno empieza a ver, wow, mira esto, y empieza a entender lo que el alma siempre estaba incómoda, es porque me estaba dirigiendo al judaísmo. Entonces, cuando uno empieza a aceptar lo que el profeta Moisés